Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al playoff por el título de liga, bienvenidos a la magia del fútbol playa. En pleno mes de agosto vamos a vivir este playoff en la lucha por conquistar el título de la primera división del fútbol playa masculino. Segundo duelo del playoff que va a medir a Marbella y a Huelva. En la tarde de ayer, empate a 8, un auténtico partidazo en el que todo hacía prever que la victoria iba a ser para el conjunto onubense. Reaccionó Marbella y consiguió igualar la contienda. A partir de ahí, en este segundo y último duelo de semifinales, se va a dilucidar quién accede a las finales que arrancan en el día de mañana. Yo soy Rodrigo Martín y será un placer poder narrarles este encuentro entre Marbella y Huelva. Teniendo en cuenta los resultados de la temporada regular, acabó segundo Huelva, tercero Marbella tras el empate a 8 del primer duelo. Si quiere pasar a la final, Marbella está obligado a ganar en la tarde de hoy aquí en la playa de La Costilla, en tierras gaditanas, exactamente en la población, en la localidad de Rota. Vemos ya preparados a los dos capitanes, tanto a Coletti de Marbella como a José Mier de Huelva. La foto protocolaria con el componente arbitral antes de que arranque el partido. El señor Carlos Hidalgo Márquez será el colegiado principal encargado de impartir justicia entre el conjunto onubense, que va a jugar completamente de rosa, y el cuadro marbellí, que en este caso va a vestir azul marino y camiseta blanca para intentar acceder a la gran final que iniciará en el día de mañana. Después, a las 8:15, tendremos el otro duelo de semis. Por ahora 1-0 para el Empie Málaga frente al Atlético Torroseño, cerquita de la final. El actual campeón de la liga, como es el Empie Málaga, capitaneado por Chiqui Ardil. El público se cubre del sol, del calor, con las diferentes sombrillas que tenemos a lo largo de este complejo deportivo de la playa de La Costilla, aquí en Rota, donde se va a dirimir quién es el nuevo campeón en el caso de que no revalide el título el Empie Málaga. Soplando levemente el viento, todavía una temperatura bastante alta, pero en todo caso los jugadores más que adaptados a lo que se van a encontrar aquí en la playa de La Costilla, en este espectacular complejo deportivo, donde en los siguientes días veremos quién levanta el título. Veremos si es Marbella en este caso o Huelva, que van a jugar el último duelo tras, recuerden, el empate a 8 de la tarde de ayer, donde por ejemplo vimos a diferentes goleadores, como el caso de João Marcos o el caso de Cuman Santiso por parte de Marbella. Unos jugadores importantes a destacar, en este caso en la temporada regular, en el grueso del campeonato. Hay que mencionar a Pires de Marbella, que en esa temporada regular anotó 22 goles. En el día de ayer no fue ni mucho menos su día, lo notó Marbella a la hora de intentar ganar el partido a Huelva, mientras que en el conjunto onubense nos podemos quedar con jugadores como el caso de Fernando Guisado o de Gerlan Oliveira, uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el campeonato. Y tenemos preparado a Camacho, recuerden, 3 periodos, cada uno de ellos de 12 minutos. Vamos a vivir el primer duelo de hoy viernes con este segundo partido de la semi entre Marbella y Huelva, tras el 8-8, partido sensacional, memorable ayer, en el que llegó a superar, llegó al menos a igualar una renta que llegó a tener Huelva de 4 goles. Marbella ahora va a intentar ganar el partido, no le queda otra si quiere acceder a la final que arrancará mañana. El primer balón se va a poner en juego. Parece que quien lo va a servir va a ser Marbella a través de Lucao. Ahí tenemos a el mencionado anteriormente Jim Pires. Lucao, que también realizó un partido más que notable en el día de ayer, el jugador brasileño de Marbella, que va a intentar levantar el título. Un conjunto que ya también ha participado en competición europea y que ahora a nivel nacional va a intentar ganar esta liga, a expensas también de la disputa de la Copa la próxima semana en Jaén y la Supercopa, que se va a disputar precisamente en Marbella, en el Parque del Mediterráneo. Pablo López, que va a ser el guardameta que va a iniciar el partido, mientras que lo va a hacer Fran Camacho por parte del conjunto onubense, dirigido por Rafael Millán. Todo en perfectas condiciones para que arranque el partido. Gran expectación en las gradas de la playa de La Costilla. Custodiando el cuero el señor Hidalgo Márquez. Se lo va a entregar ya a Cuman Santiso. Arrancará el partido con los primeros
12 minutos de juego, preparado ya para servir Koeman. Juegan, recuerden, segundo frente a tercero. Segundo duelo de las semis, el primero empate a 8. Marbella tiene que ganar para acceder a la final, ya que tiene peor clasificación en temporada regular que Huelva. Un teórico empate metería en la final al cuadro de Rafa Millán y obviamente una victoria también. Va a servir Koeman, 2 goles en el día de ayer. El internacional español que se dispone a servir un total de 3 en barrera por parte de Huelva para iniciar el partido. Va a mover Koeman, colocando la pelota en el círculo central, ya dispuesto a servir el primer balón del partido. Va a sacar Koeman, 3 en barrera por parte de Huelva. Sarrenta, como decíamos anteriormente, de 3-4 goles que llegó a igualar a Marbella, incluso luego pudo hasta anotar el 8-9 y llevarse la victoria. No fue el caso, pero salvó un empate que es oro puro para los intereses del cuadro marbellí, tal y como se plasmó el partido en el día de ayer. Arrancó el encuentro, arrancó el segundo partido de la semi entre Huelva y Marbella con ese lanzamiento que se marcha fuera de José Mier. Sacará de portería Pablo López. Pablo López la deja para Lucao, cediendo con el interior del pie derecho, cediendo para Pablo López. Insiste con el brasileño, este es el Lucao. De atrás Lucao, se queda con esa presión a media cancha. Huelva iniciando la William Caldas. Allá va el remate, la pega Jean, acabó rebotando João Marcos. Se la va a quedar Brian Hernández, que se escora en la parte derecha. Brian frente a Lucao. Le acaba ganando la partida individual el brasileño. Le tocará mover a Fútbol Playa Marbella. Al igual que en la edición del año pasado, la 2024, acabó tercero. Un equipo muy creciente en el Fútbol Playa español masculino. El cuadro dirigido nuevamente por Félix Ramírez. Interviene Lucao en la base, cediendo a la parte izquierda. Este es Iván Marín, amenazaba con el disparo. Finalmente cede a la parte izquierda para Koeman. Allá va el gallego, sigue Koeman, se hace el espacio, la pega Koeman. Balón a las manos, finalmente de Fran Camacho. Le toca mover a Huelva, saca Camacho, lanzamiento de chilena chica. Como puede Pablo López, le toca mover a Jean Pires. Se incorpora ya a campo rival el jugador brasileño. Máximo artillero de Marbella durante la temporada regular. De atrás de Jean. La acaba dejando para Lucao. Con la pelota cosida a su pie derecho. La mantiene Lucao. Sigue con la pelota. Tiene por delante a Brian Hernández. Allá va Lucao. Se mide a Brian. No decide como tal a meterle el pie Brian. Remate de Lucao. Interviene bien Camacho. Servicio de esquina en favor de Marbella. Ya consumidos prácticamente los 2 primeros minutos de partido. Va a servir Koeman. Allá va el jugador gallego. Va a servir Koeman. Juega Koeman. Perico al segundo palo. Bastante complicada para que intentara llegar Jean Pires. Llega Jean, que recula a tiempo. Cede atrás Jean. La acaba dejando para Pablo López. Mueve el internacional español. La pega Pablo López. Esférico muy por encima del arco que defiende Camacho. Hasta es la acción anterior que nos muestra nuestro realizador Santi Rubio. Tenemos a Pablo López, uno de los guardametas más importantes del panorama nacional. El remate según le venía fuera con la pierna izquierda de Huelva. Se le acabó marchando a Pedro García, jugador que no se lo piensa y en cuanto le llega el esférico arma el disparo. La pegó con la izquierda a Pedro, balón por encima del arco que defiende Pablo López. Va a sacar Pablo, ya la reclama allí, le sigue Brian Hernández, juega Jean, cediendo con mimo de cabeza. La acaba dejando para Pablo López, insiste con Jean Pires, la baja bien a la arena de Rota, sigue Jean, se incorpora a campo rival, lanzamiento, pierna izquierda a la madera. A la madera el remate de Jean, que ha contado con el primer gol. La madera evitó el tanto de Marbella. Saque de lateral. Ahí está la acción repetida, el remate de Jean y no sé si llega a tocarla como tal Camacho, pero la pelota en todo caso no entró en el arco onubense. Le toca mover a Marbella, juega Koeman, amortigua muy bien con el pecho, la acaba dejando para Pablo López, que recorta para cederla finalmente a la izquierda. Parecía que iba a jugar en largo, pero en última instancia acabó entregando a la parte izquierda. El que la tiene es Jean, juega Jean, la deja para Pablo López, amortigua muy bien con el pecho, sigue Pablo ya fuera de su área, no consigue pincharla Lucao, servicio de lateral para Huelva. Juega João Marcos, 2 goles también en la jornada de ayer para el internacional por Brasil. Ha entrado Edson, que se coloca en el ala derecha en el cuadro rosa. La tiene Fran Camacho, sale de sus dominios, aguanta Fran, la acaba entregando para Edson, el buen control. La mantiene Edson,
cede atrás, la acaba dejando para el arquero, este es Fran Camacho. Juega Fran Camacho, cede a la parte derecha, Edson que la pega según le viene, impactó en la espalda de Jean, intenta pincharla, la hace muy bien Alex Junior. Allá va Alex Junior, le dobla a Jean por parte izquierda, Jean que intentaba el remate de cabeza, se le acabó marchando de lateral, sacará Huelva. En primera instancia parecía que le iba a pegar de chilena a Jean Pires, pero en ese milisegundo prefirió el remate de cabeza. Se la va a quedar Camacho, allá va Camacho, envía a la parte derecha para encontrar a Edson Rocha. Edson mete el cuerpo, se marcha de Alex Junior, ojo al bote que es muy peligroso. Se acaba marchando por encima del arco que defiende Pablo. Por ahora el encuentro sin ningún tipo de parón, con mucho dinamismo los dos equipos, tanto Marbella como Huelva. Se están jugando mucho y obviamente están gestionando, midiendo al máximo las jugadas. Vuelvo a repetir, el empate y la victoria le vale a Huelva, solo Marbella le vale la victoria para meterse en la final. Juega Pablo, envía por dentro, pelota cabeceada por parte de Koeman, se la queda Fran Camacho en el arco. Va a sacar Fran, cede a la derecha, la deja para Edson. Allá va Edson, amenazaba con arrancar frente a Koeman. La acaba dejando en la portería para Fran Camacho. Allá va Fran con el muslo, la pega Fran Camacho. Pablo López de portero a portero. Interviniendo bien Pablo López, él es de Roses Placha. Interviene Lucao, la acaba dejando para Araujo. Primeros minutos para el brasileño, primera temporada al frente del conjunto marbellí. Desde atrás Araujo, Lucao se la dejaba levemente atrás. La mantiene Lucao, arrastra con el pie derecho. Sigue Lucao, por delante está Takuya Kaguma. Cambio de juego que no es nada bueno, se acaba marchando de lateral. Moverá por lo tanto Huelva, un encuentro sin ninguna duda muy diferente respecto al de ayer, donde ya teníamos varios goles en la mochila. En este caso seguimos con el empate a 0. Obviamente ya un error en este encuentro cuesta carísimo. Va a mover la pelota Camacho, cede a la derecha, Edson libre de marca, la pega Edson según le venía. La acabó marchando, la acabó mandando a línea de fondo. Se recoloca ya Edson Rocha. Juega Lucao, acaba entregando para Pablo. Ecuador de la primera parte, 0-0 Marbella-Huelva. Juega el esférico el equipo de Félix Ignacio Ramírez. Pablo López, la mantiene Pablo, sigue Pablo jugando con el esférico en su muslo derecho. La deja Pablo, más fantástica para el remate de su compañero. Se le acabó marchando. Ahora por lo tanto saque de portería, lo intentaba Koeman. Va a sacar de portería Fran Camacho. Juega Fran, lo hace en corto, João Marcos. Otra vez el español que amortiguó con el pecho, se le echaba rápidamente encima a Koeman. Juega en largo Camacho, balón imposible para el pívot de Huelva. Está la acción anterior que nos muestra Santi Rubio, el disparo de Koeman, que se le acabó marchando. Va a jugar Pablo López, últimos 5 de la primera parte. 0-0 entre Marbella y Huelva. Servirá Pablo. Va a sacar Pablo López. Vamos a ver exactamente el problema que impide poder seguir el partido. Sacará Pablo. Va a mover Pablo López. Parece que uno de los banderines se había movido y era el motivo por el cual se había parado levemente el encuentro. Ya el operario ha colocado perfectamente el banderín que delimita la zona de juego de la que no puede ningún jugador intervenir. Va a mover la pelota Pablo López. Juega Pablo cediendo a la parte derecha. Presiona alto ahora Huelva a través del capitán José Mier. Huelva, recuerden, en el campeón de liga hace 2 años frente a un Marbella que está siendo uno de los equipos con mayor proyección en el campeonato. Pelota peinada por parte de Alex Junior. Se la queda en la portería Fran Camacho. Juega Fran Camacho, tocaba Edson de cabeza, la pide Pedro que recula por izquierda. Quien acaba recibiendo el cuero es Brian Hernández. Se frena Brian, eleva la pelota. La acaba entregando para el portero Fran Camacho. Se queda en defensa bloque medio Marbella, estirando Lucao, que ahora se queda como el hombre más adelantado. Juega Huelva, quería cabecearla a Pedro, se la acaba quedando Pablo López. Va a jugar Pablo, envía a la izquierda para encontrar a Lucao. Cede atrás Lucao, cediendo para Pablo López. Juega Pablo, sale con valentía, cediendo a la parte derecha, intenta cortar Huelva, no lo consigue. Guisado, el remate desviado por parte del guardameta Camacho. Saca Pablo. Acaba dejando para Lucao. Pisa la pelota, la mantiene Lucao, contemporiza, frena un poquito la acción, buscando también a alguien en el que apoyarse. Quien le está defendiendo, perfilándose, es José Mier. La mantiene el brasileño, sigue Lucao, se frena por completo, ahora arranca, la puede pegar, se le escapa un poquito. En todo caso la mantiene Lucao, pisa la pelota, sigue Lucao. La mantiene el brasileño, está por delante Araujo. De atrás ya para acabar encontrando a Pablo López. Mueve Pablo López, aguanta Pablo, lanzamiento con la pierna derecha en 2 tiempos. La cazó Camacho, que ha visto adelantado a Pablo López. La pillería de Fran Camacho.
que buscaba anotar un gol de bandera, no le acabó saliendo al internacional español, aprovechando que su homólogo en la otra portería estaba levemente adelantado. Va a mover el esférico Marbella, este es Pablo. Cede a la derecha, remate desde su casa, directamente fuera de Koeman. Saque de portería para Huelva, la va a servir Camacho. Jugará Fran Camacho enviando a la derecha para el cabeceo de Fernando Guisado. Insiste con Fran Camacho. La eleva Fran Camacho para Fernando Guisado. Juega Fernando libre de marca. Está Brian, la pega Brian. Era un centro prácticamente buscando a William Caldas. Se la acaba quedando el equipo que viste de rosa en el día de hoy. Interviene Camacho cediendo al perfil izquierdo para ya encontrar a Pedro García. Juega Pedro García, Guisado según le viene. A punto estuvo de anotar un golazo Fernando. Se le acabó escapando a Guisado, saque de portería. Esta serie de balones que vienen bombeados y son golosísimos para pegarle de primeras. Lo intentó Fernando, pero se le escapó. Se para el partido en el 3-0-2. Se duele Pablo López. Recibe una botella de agua para refrescarse, despojarse de la arena que tiene en la cara. Esta fue una de las últimas acciones. Con ese disparo con la derecha que se le acabó escapando a Fernando Guisado. Y es que tiene pinta que en el vuelo de la pelota se desprendió algo de arena y impactó en el rostro de Pablo López. Y era el motivo por el cual se dolía Les del Roses. Va a sacar Pablo López, enviando ya a la derecha con el hombro. Vuelve a jugar para el Internacional por España. Este es Pablo López. Envía Pablo López para el capitán, uno de ellos como es Coletti. Uno de los superclásicos de Marbella. De atrás Coletti. La acaba dejando para Pablo López. Envía Pablo López, parte izquierda, pelota peinada por parte de Jean Pires. Se la queda finalmente Marbella, lanzamiento flojito de Coletti. Acaba las manos del arquero, como es el caso de Fran Camacho. Allá va Fran Camacho, se frena Fran, juega con la pelota, envía a la derecha, lanzamiento de Guisado que se va a marchar de lateral. Ahora por lo tanto Marbella. Va a jugar el guardameta Pablo López. Envía a Pablo López, cede a la izquierda, acaba encontrando a Jean Pires, allá va Jean emprendiendo la diagonal, jugando a pierna cambiada, se frena Jean, acaba jugando atrás para Pablo, hasta el momento no está siendo el playoff de Jean, uno de los jugadores más imaginativos del campeonato, pero con la pólvora mojada en general en este periodo de playoff. Veremos si aparece la magia del brasileño, fichado esta campaña al igual que Araujo, mientras que han renovado jugadores como Antoñito, el otro guardameta con el que cuenta Ramírez en el banquillo, o el caso de Fernando, dorsal 4 y capitán principal del equipo marbellí. Interviene Huelva que va a buscar el contragolpe, ojito que no hay falta, va a ser un mano a mano, sale achicando Pablo López, balón atrás, lanzamiento con la pierna izquierda, lo llevaba a cabo, si no me equivoco era Brian. Va a sacar Marbella, que buena la cesión por dentro desde el punto de penalti. ¡Gol! ¡Gol de Lucao! ¡Gol para Marbella! La dejada sensacional para Lucao, que viene desde segunda línea, cañonea y acaba batiendo a Camacho. Llega el primer tanto del encuentro. Es obra de Lucao, que se está marcando un playoff sensacional. Gol de Lucao. Vaya pase inicial de Nicolás Arillo. Anota Lucao, que pone el 1-0 en el marcador. El pase, la verdad, que es una auténtica maravilla, ¿eh? Qué caramelo le pone Nico Ariño a Lucao para que ponga el 1-0. Lo hemos dicho, ojo que Lucao está on fire en este periodo de playoff. Se reanuda el partido, 1:30 para el final de la primera parte. Le va a tocar mover a Huelva. El que la acomoda es Tacuya. Cae Tacuya, falta, sí, falta muy clara. Recuerden las normas del fútbol playa, cuando un jugador se proyecta en el aire para pegarle de chilena no puede haber ningún contacto. Sí que lo hubo sobre Tacuya. A partir de ahí libre directo para los rosas. Quería pegar la Tacuya y claramente le cuerpeó Coletti. Falta de Coletti, libre directo para Huelva. Le va a pegar, en este caso, Takuya Kaguma, uno de los jugadores con mayor envergadura, de mayor talla del campeonato, como es el Nippon, otro de los grandes goleadores de el campeonato doméstico. Allá va Takuya Kaguma, 1:25 para el final de la primera parte. La va a pegar el japonés a Kaguma. Pablo Juan rebote, le acaba favoreciendo a Jin. Allá va Jin, busca el contragolpe, se lanza un poquito fuerte, aprovecha para robar a João Marcos. João Marcos mete el centro, pelota imposible para Takuya, era un lanzamiento profundo, peligroso, pero no encontró al Nippon. Va a sacar Pablo López, enviando para Lucao. Envía a Lucao, juega para Pablo López, sale de sus dominios, la pega a Pablo por encima del arco.
que defiende Camacho. Este es el lanzamiento de Takuya, la acabó sacando Pablo López y luego Jim metió el cuerpo para que no se la llevara Caldas. Le toca mover a Huelva. Balón escorado en la parte izquierda, se queda al lado suyo en la derecha João Marcos. Lanzamiento de chilena, fue al bote. Se va a marchar directamente fuera. Ahora, por lo tanto, servicio de portería para Marbella. Tenemos a Takuya Kaguma, tampoco está siendo por ahora el playoff para el Internacional por Japón. Juega atrás Pires. La deja para Pablo. Pablo para Jin, sirve de primeras, balón dentro del área, va a intentar salvarla, mantenerla Coletti, la pega Coletti de chilena muy escorado. Se la acaba quedando Camacho, la eleva Camacho, acaba jugando para Edson, se prodiga ya en ataque reclamando la velocidad Takuya a Kaguma. João Marcos guarda la casa, la acaba cediendo atrás para el guardameta. Apertura a la derecha, Edson que la puede pegar según le viene, prefiere frenarla, se va a acabar la primera parte. Edson Rocha ante Jin, la lleva a Jin, remate de Jin. Y los colegiados, vamos a ver si ha marcado el final de la primera parte o la falta. Se duele Edson Rocha. Ahí está la acción repetida, la que Jin claramente comete falta sobre Edson, creo que ha sido en tiempo. Por lo tanto, ha habido falta, sí, primero la falta y luego el final del primer periodo. Y va a haber como tal falta sobre Edson, si lo ordena el señor Hidalgo Márquez. Por lo tanto, libre directo para Huelva, la pegará Edson. Se dispone Edson a pegarle. Lucao que no estaba de acuerdo con la indicación de Carlos Hidalgo Márquez. En todo caso parecía falta muy clara. La carga era muy evidente del defensor de Marbella. Caía de maduro Edson y la va a pegar para finalizar la primera parte. Prácticamente un lanzamiento desde la mitad de la cancha. No llega a ser como tal, pero fíjense dónde están los banderines rojos que delimitan un campo del otro. Así que, como decimos, es prácticamente un remate, un lanzamiento desde la mitad de la cancha. Allá va Edson. La va a pegar Edson Rocha, cogiendo bastante carrerilla. Lanzamiento de Edson, la saca Pablo López como puede. Y ahora sí, se acaba la primera parte en la playa de la Costilla, aquí en Rota, en tierras gaditanas. Está ganando 1-0 Marbella. Este resultado le metería en la final, que arranca mañana, donde se enfrentará muy seguramente al Empie Málaga, que tiene en todo caso que jugar su partido frente al Atlético Torroseño. Llegamos al primer periodo de asueto con este 1-0 para Marbella frente al Fútbol Playa Huelva, en un encuentro bastante más táctico, más cerrado, más ordenado respecto al día de ayer, donde los equipos estaban más desmelenados, donde tenían más facilidad para llegar a metros finales y donde vimos más goles cuando acabaron los primeros 12 minutos de juego. En este caso, como decimos, estamos viendo un encuentro algo más cerrado, con pocas ocasiones hasta el momento. Quien ha conseguido aprovecharlo ha sido el Marbella con el tanto de Lucao. Vemos ya como nuestro realizador Santi Rubio nos muestra las mejores acciones que nos ha dejado la primera parte, donde ha destacado el gol obviamente de Lucao, del dorsal número 5 del conjunto marbellí. Ahí tenemos, por ejemplo, un tiro al palo de Jim Pires, o esta serie de acercamientos que ha tenido Huelva. Vemos, por ejemplo, también este disparo cruzado que podía complicar ciertamente la asistencia a Pablo López. Y este es el gol, el pase sensacional de Nico Ariño y cómo se la prepara Lucao para con la pierna izquierda acabar superando al cancerbero, a Camacho. Y esta es la última, el libre directo de Edson, que acababa sacando sin grandes problemas Pablo López. Momento de descanso, de valoraciones por parte de los entrenadores, tanto de Rafa Millán como de Ramírez. Y ahí tenemos esa marea de sombrillas y de bañistas que están aprovechando las fantásticas temperaturas que está ahora mismo habiendo en tierras gaditanas, disfrutando del mar, de la costa, por supuesto también de la magia del fútbol playa. En estos últimos encuentros del campeonato de primera división, el año pasado el campeón fue el Empie Málaga, con un total de 51 puntos, dejó sin opciones a Huelva, que acabó segundo. Y este año intentan los dos equipos navegar, aprovechando las imágenes tan bonitas de la costa que nos ofrecen nuestros realizadores, llegar a ese campeonato que van a levantar. Veremos si Empie Málaga, Huelva, Marbella o Atlético Torroseño este próximo domingo, 17 de agosto. Va a arrancar la segunda parte.
Estará moviendo Huelva. Vamos a ver Huelva. Este resultado le dejaría eliminado de la final. Vemos a Lucao, Koeman, Araujo, Iván Marín, que van a arrancar la segunda parte en el quinteto de Ramírez, mientras que se mantiene Camacho en el arco de Huelva. Se mantiene Fran Camacho en este caso, ya que el otro guardameta de Huelva también se apellida Camacho. En este caso su nombre es José. Va a arrancar la segunda parte. Empieza moviendo Huelva, apertura a la derecha, el remate muy mordido. Va a acabar directamente. Parecía que iba a acabar en las manos de Pablo López. Tardó un poquito en reaccionar Marbella. Vuelve la actividad aquí a la playa de la Costilla. Estamos en Rota, disfrutando de la semifinal por el campeonato de primera división del fútbol playa masculino. El que la tiene en portería es Pablo López. Allá va Pablo, mete el centro Pablo. Posible que llegue Iván Marín. Se duele Pablo López. Llegó tarde el jugador de Huelva. Pablo López, que le recrimina la brusquedad de la acción a Pedro García. Se reincorpora ya Pablo con el apoyo del propio Pedro, que le pedía disculpas. Habrá por lo tanto libre directo para el conjunto marbellí. La pegará Pablo López. Se dispone ya el lanzamiento. Vemos a Lucao. Mientras que Camacho va a intentar atajar. Se recoloca el pelo. Y ya dispuesto a intentar atajar el lanzamiento de Pablo. La pega Pablo. Venía peligrosa porque botó la arena. Se la quedó Camacho sin grandes problemas. Juega Camacho, parte izquierda. El balón un poquito flojo ahora de William Caldas. Se la acaba quedando Pablo López. Envía en corto Pablo López encontrando a Araujo. Se la queda otra vez el guardameta español. Envía a Pablo López. La baja bien Lucao sin dejarla caer a la arena de Rota. Balón de Lucao. Araujo con el exterior del pie. Lanzamiento fuera. Seguramente le faltó algo de rosca al disparo de Koeman. Ahí está la acción repetida del lanzamiento de portero a portero. La pegó Pablo. Quien la acabó parando fue Fran Camacho. La tiene Fran, amortiguando bien la pelota. Fran Camacho, falta ahora del pivo de Marbella, que además acarrea cartulina. Se lleva la amarilla Iván Marín. Amarilla para Iván. Primera del partido, se la lleva un jugador blanco. Ahí está la acción de Iván, que claramente acaba cargando a Fran Camacho. Además se eleva mucho el pie derecho y le va a costar la amarilla a Iván Marín. Libre directo para Huelva. La pegará Fran Camacho. Aprovecha para refrescarse Pablo López. Se dispone ya. Otra amarilla. Amarilla para Koeman por protestar. Segunda amarilla. Otra para un jugador de Marbella, en este caso para Koeman. Y ahora sí se dispone que tras esta pequeña demora la pondrá en juego Huelva. Tenemos al amonestado. La pega Camacho, muy por encima del arco que defiende Pablo López. Habrá por lo tanto servicio de portería. Juega Pablo López, encuentro muy apretado. Envía a Pablo, parte izquierda, hasta que acaba encontrando a Araujo. Se queda por derecha el goleador Lucao. Ahora mismo su gol le está dando el pase a la final, aunque queda mucho. Araujo le traiciona el bote, se la va a quitar de encima Fernando Guisado. Colegiado ha marcado, creo que falta mano para ser exacto. Claramente siendo muy ilustrativo el colegiado Hidalgo Márquez. Libre directo a favor de Marbella, la pegará Lucao. Ahí está la acción, Pablo López, y claramente se impacta las manos de Caldas. La pegará Marbella. Se dispone al lanzamiento Lucao, jugador que tiene un lanzamiento muy potente. Se dispone a intentar atajar Camacho. Allá va el lanzamiento. Se acaba marchando a saque de esquina. Buena intervención de Camacho. Ahí está la acción repetida. La pegó Lucao. La sacó a quemarropa Camacho. Está teniendo trabajo en este tramo inicial de la segunda parte.
Sirve Koeman, segundo palo, la esperaba Araujo, cortó de cabeza Pedro García. Habrá por lo tanto saque de esquina a favor de Marbella. Tenemos a Pedro García. Va a sacar Koeman. Allá va Koeman con poquita carrerilla, mete el centro el gallego, no llegó a invocar Iván Marín. Saque de costado a favor de Huelva. Se coloca Guisado en izquierda, el que va a sacar va a ser Pedro. Juega Pedro sirviendo con la mano. La acaba dejando para Fran Camacho. Aguanta la pelota Fran, sigue Fran Camacho a punto de dejársela atrás. Cede para Pedro, remate de Pedro García. Se marcha directamente fuera. Se recoloca ya Pedro. El pase de Camacho. Remate de Pedro García que se va a marchar fuera. El que la tiene es Marbella por mediación de Koeman. Arrastra a Koeman, se quiere marchar por velocidad de Fernando Guisado. Gana la partida Guisado. Saca ya Fernando, qué bueno el pase. Quiere cortar Marbella que consigue evitar el empate a través de Araujo que la envió directamente a la playa. Saque de lateral, envía Huelva, segundo palo. Lanzamiento peligrosísimo, creo que ha sido João Marcos. Se le marcha al brasileño que la pegó según le venía. Cuando ahora con dos jugadores de mucha envergadura. João Marcos en el cierre y Takuya Kaguma como el pívot nato. Intenta cambiar un poquito la mecánica. El perfil de jugadores, Rafa Millán, el míster de Huelva. Interviene Marbella, que sigue con el 1-0. Otro encuentro que se preveía y está siendo muy igualado. Va a jugarla Pablo, envía a Pablo, sale con dudas Camacho. Habrá lateral a favor de Marbella, servirá Koeman. Seca la pelota y va a servir con el pie el gallego. Allá va Koeman con poquita carrerilla, cede atrás Koeman. El balón cruzado peligroso de Lucao, la acaba ganando Takuya, labores defensivas. Se la quita de encima el japonés. Lucao que extendía las manos en señal de que no había absolutamente nadie de blanco. De rosa en este caso. Va a mover en portería. El que la tiene es Pablo López. Menos de 8 para el final de la segunda parte. Sigue el 1-0 para Marbella. Gol obra de Lucao, que es precisamente el hombre que amortigua con el pecho. La mantiene Lucao. Sigue Lucao. Se mide a Mier. La acaba ganando Pablo. Juega Pablo cruzando la pelota. Juega para Koeman. El remate al travesaño. Creo que ha sido Alex Junior. Saque de costado. A favor de Huelva tuvo el segundo Marbella y tenemos a Alex Junior, que ha tenido el segundo para el equipo de Félix Ignacio Ramírez. El pase es una auténtica maravilla de Koeman, como la amortigua para ponerle un auténtico caramelo a Alex Junior. Balón dentro del área, la acaba ganando Jean Pires por parte de Marbella. La mantiene Jean, pisa la pelota, juega con ella, se mide a Mier. La acaba dejando sobre el arquero para Pablo López. Recuerden que también en los próximos días, tanto en el turno del sábado como el turno del domingo, además de la final, también habrá como tal una final de consolación para ver exactamente quién acaba como tercero en el periodo del playoff, más allá de la temporada regular. Balón en derecha, no va a llegar Jean. Saque de costado, ingresa Nicolás Ariño, asistente en el partido. Va a jugar João Marcos. Juega João Marcos, la acaba dejando para el cancerbero Camacho. De Camacho al perfil derecho, la pide Takuya, que se queda al ladito del cierre de Marbella. La mantiene Camacho, sigue Camacho, balón en globo, según le viene la pega, con el rebote. Va a acabar de servicio de lateral, sirviendo ya los onubenses, lo hace con la mano João Marcos, la buscaba Takuya a Kaguma, se quedó con el molde del japonés. La lucha Alex Junior, recorta Alex Junior, segundo recorte, la pega Alex. El balón que acaba impactando en el pecho de Camacho. Buena acción en todo caso de Alex Junior. Se equivoca la salida Huelva. El anterior de Alex, recortó de primera, recortó de segundas. Intentó pegar la cola izquierda, lo consiguió, pero disparó directamente al muñeco. Servicio de esquina en favor de Marbella. Va a jugar el conjunto marbellí. Lucao, el balón es demasiado difícil para que llegara Jean de cabeza. Se la acaba quedando Edson, preparado para entrar entre otros Fernando Guisado. El que la tiene es el portero Camacho. Juega Camacho, la pone por dentro, la pega Takuya de chilena. Se va a marchar fuera, saque de portería. Se reincorpora ya Takuya. Servicio de portería para el conjunto marbellí. Intentaba Kaguma. Disparo de chilena muy desviado. Juega Jean. Envía Jean, la cede atrás para que ya intervenga y la domine Pablo López. Juega Pablo López, envía por dentro, balón cabeceado. El que la tiene es Jean, recorta a Jean, puede cañonear. La dejaba pasar Araujo. Lanzamiento de Jean en bolsa Camacho. Saque de portería para Huelva, que marca de la casa de Jean con esa conducción y esa diagonal. Con el disparo definitivo, en este caso no encontró el arco de Camacho. Le toca mover a Huelva, el balón que le puede quedar franco a Takuya, a Kaguma, el bote que no fue bueno para los intereses del nipón. Saque de costado.
Tenemos a João Marcos, internacional por Brasil, otro de los hombres importantes de Rafa Millán en este Huelva, que hace 2 años se proclamó campeón en esa bonita batalla, esa disputa que tuvo con Levante, entre otros. El conjunto granota. A ver, servicio de esquina. Saque de esquina. Quien la va a servir es Nicolás Ariño en cuanto tenga una pelota para poder meter el centro. Allá va Nico, que anotó esa asistencia maravillosa para que luego anotara Lucao en la primera parte. El que la tiene es Araujo. Araujo, la pega de chilena fuera. Remate fuera de Araujo. Saque de portería para Huelva. Tan solo un gol cuando superamos el ecuador de partido. Se recoloca Araujo, juega Camacho con el exterior del pie derecho. Camacho como si fuera un cierre, interviene con la testa entre medias. Molesta todo lo que puede Nico Ariño. La gana Camacho. Insiste con jugar al perfil diestro. Está libre de marca Guisado, perseguido a varios metros por parte de Jim. Se equivoca Huelva en la salida. Cae Araujo, dice el colegiado que no. Hay falta, se reincorpora Araujo. Jugaba Brian, intentaba la combinación con Pedro. Se la va a quedar Marbella. Intenta llegar Araujo. La lucha Araujo, parte izquierda. Sigue Araujo, se mide a 2. La acaba perdiendo el brasileño. El balón que va a acabar en las manos de Camacho. Menos de 4 para el final de la segunda parte. Juega Fran. Envía larguísimo Fran Camacho. La quiere salvar Brian Hernández. El balón que sale de fondo. Saca de portería Pablo López. Juega Pablo López. De esférico cortado de cabeza. La quiere ganar Pedro. De manera definitiva se apodera del balón. Lo hace Jim Pires. Envía a Jim. La deja para atrás para Koeman. Koeman que amenazaba con el cambio de juego. Finalmente la acaba cediendo para Pablo López. Envía Pablo López, parte izquierda, recula para evitar meterse en problemas el guardameta Camacho, la buscaba Koeman, corta de cabeza la defensa rosa. El esférico que no ha salido lo gana Marbella a través de Lucao. Interviene Lucao cediéndola ya para Pablo López. Allá va Pablo López, se frena, envía la parte izquierda. 3 para el final de la segunda parte. De los 16 de ayer al único gol hasta el momento en este partido. Fíjense cómo ha cambiado la tónica del encuentro, de un partido muy abierto, un encuentro más cerrado en el que los dos equipos saben que un error les envía para casa. Que en todo caso recuerden que mañana habrá final de consolación para ver quién acaba tercero. Ahora mismo la final sería Marbella-Málaga, a expensas del segundo duelo entre Empie Málaga y Torroseño, y con el resultado actual y todavía activo obviamente entre Marbella y Huelva, pero ahora mismo sería la final, Marbella-Málaga. Interviene ahora en esta ocasión Jim buscando desestabilizar a Fernando. La pega Jim. Remate de Jim. Va a acabar. Yo creo que es córner, Yo creo que es córner. La ha tocado Camacho. Así que va a haber servicio de esquina. Ahí está la acción repetida. Desequilibrante a más no poder Jim. La pega con la derecha y llegó a palmearla levemente Fran Camacho. Servicio de esquina. Balón al segundo palo. Remate de Lucao, que está leyendo muy bien esa serie de jugadas. Se la acaba marchando al brasileño por poco. Saca Camacho. La acaba dejando para Edson Rocha. Allá va Edson, cede atrás, la acaba entregando sobre la figura de Camacho. Aguanta la pelota Camacho, cediendo ya al perfil derecho. La va a mantener Huelva. La tiene otra vez Camacho. Aguanta Camacho, cede a la derecha, encuentra a Edson Rocha, sigue Edson, se le echaba encima Araujo. 1:40 para el término de la segunda parte. 1-0, sigue ganando Marbella, gol obra de Lucao. Balón por dentro, estrés de João Marcos, la pega João Marcos de chilena, se le va a marchar fuera. Está con la persiana bajada Huelva en los últimos metros. Qué poquitas ocasiones estamos recordando y qué pocas intervenciones está teniendo que hacer Pablo López. También por el fantástico trabajo de la defensa de Marbella. No hemos visto goles ni de los Brian, ni de los Takuya Kaguma. Y por ejemplo de los Yerlan Oliveira, por nombrar a otro de los importantes de Huelva. Tiene ahora el esférico cosido al pie derecho Jim, bajando un poquito las revoluciones del encuentro el equipo de Ramírez. Juega Pablo López, cede a la derecha, la pincha a tiempo y la cede atrás. Lo hace Lucao. Lucao, Pablo López, otra vez el brasileño gastando los últimos segundos de el segundo envite del partido. El equipo marbellí. Insiste Pablo López, liberado Lucao, la pincha muy bien el 5, aguanta Lucao, se duerme frente a João Marcos, la va a recuperar el equipo nubense. João Marcos, se cruza muy bien Koeman. A ver, lateral, se ha hecho daño João Marcos en el hombro. Servicio de esquina. Juega Huelva, este es Edson. João Marcos de cabeza, otra vez para Edson dentro del área. La pega Edson, es un centro chut que en este caso va a acabar en nada. La gana Camacho fuera de sus dominios. Camacho mete el centro. Pablo López que no llega a retenerla.
Va a ser esférico para Huelva buscando la última. El que la tiene Joao Marcos. Se frena Joao, juega con la pelota y la acaba entregando para el portero. Este es Camacho. Camacho achica allí, la pega Camacho directamente fuera. Estamos viendo muchísimos lanzamientos de larga distancia de Huelva, pero no están en ningún momento inquietando a este hombre, a Pablo López. Se acaba la segunda parte, la playa de la Costilla. En Rota no ha habido goles en la segunda parte. Se mantiene 1-0 para Marbella frente a Huelva, que le metería en la final tras el 8-8 del primer duelo de semifinales. Última vez que veremos a los jugadores marchar al banquillo. Ese 1-0 que sigue campeando para el equipo de Ramírez. Vemos ahí a Joao Marcos conversando con el colegiado Hidalgo Márquez, que ha tenido que mostrar 2 amarillas a lo largo del partido. Tanto a Iván Marín como a Koeman son hasta el momento los 2 jugadores amonestados del partido. Vemos algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado este segundo periodo, en el que, recuerden, no ha habido goles. Este, por ejemplo, es el lanzamiento de chilena de Takuya a Kaguma. Algún lanzamiento que otro también de Huelva buscando equilibrar la contienda, pero sigue ganando el Fútbol Playa Marbella por 1-0. Tras este encuentro quedará el segundo duelo de las semifinales. Intenta volar, intenta llegar a la cima, tanto Marbella como Huelva, con esa gaviota que se ha colocado en una de las torres eléctricas que da luz, que aporta luz a este complejo deportivo de la playa de la Costilla, aquí en Rota, en tierras gaditanas. Recuerden las diferentes series también en la que se ha podido ver fútbol playa a lo largo de este periodo de verano, como es por ejemplo Mazarrón en la región de Murcia, la propia Rota en este caso en temporada regular, esas 18 fechas que duró el campeonato regular, Málaga, Marbella, Roses en Cataluña, algunas de las ciudades que han podido tener la fortuna de vivir la magia del fútbol playa, más allá de este periodo de playoff, la temporada regular que ha durado 18 fechas, ida y vuelta. La que el campeón de esa temporada regular ha sido en pie Málaga, también lo quiere ser de esta ronda de playoff, donde es el máximo favorito el conjunto costasoleño, que luego va a actuar a las 8:15, aproximadamente en media hora, y se va a medir al Atlético Torroseño en algo más de media hora. Iniciará ese partido frente al conjunto de Bosque. A punto ya de saltar los 2 combinados para vivir el último periodo. Para finalizar también el calendario de fútbol playa, la próxima semana se va a disputar la Copa en tierras jienenses. El actual campeón es el Roses Playa. Los mejores equipos de la categoría que se van a citar en tierras jienenses para medir sus fuerzas y ver quién es el gran campeón de la Copa. Y luego finalmente el 23 de agosto quedará la Supercopa entre obviamente el campeón de la Liga y el campeón de la Copa. Es el calendario que queda para este campeonato de fútbol playa 2025, donde entre otras cosas conocemos ya la Liga en el campeonato femenino, que fue para Atlético Torroseño, campeón de Copa que fue el Igicontrol Melilla, capitaneado por la gran Andrea Mirón, también capitana de la selección española femenina, y la Supercopa la ganó el propio Igicontrol Melilla. Muchos títulos lo que ha conseguido también europeos el cuadro melillense en esta campaña 2025, contando con jugadoras de relumbrón, como además de la mencionada Andrea Mirón, cuenta por ejemplo también con Sara Tui, con la jugadora gallega. Arrancar el tercer y último periodo. Vamos a ver. Marbella al remate, gol. Lucao. Gol para Marbella. ¿Cómo está Lucao en el partido? Anota el brasileño. Los 2 goles del equipo marbellí han sido obra de este hombre. Anota Lucao desde el saque de centro, la pega con la derecha al balón que rebota en la barrera y se introduce en el arco de Camacho. Anota Lucao, que está siendo sin ninguna duda el hombre del partido, y me atrevería a decir hasta el momento el hombre del playoff. Gol del brasileño, gol del 5. El tanto es de Lucao. 2-0, los 2 del 5 de Marbella. Y gol ahora de Huelva. Gol. William Caldas para poner el 2-1. Vuelve esa pequeña renta de un gol. Para Marbella se estrena Huelva en el partido. Anota William Caldas. 2-1 el pase
de Guisado, que bien se perfila. William Caldas la pega con la derecha y acaba superando a Pablo López. El balón que sale bastante centrado, pero sí que es cierto que ese último bote en la arena complica mucho la existencia al internacional español. Anota William Caldas, 2-1. Le ha durado poquito la alegría de la renta de 2 a Marbella. Allá va al centro, se la queda sin grandes problemas el portero Camacho. 3 golitos ya en el partido. Es curioso, hemos visto más goles en este tramo superinicial de la tercera parte que los 24 minutos que ha durado el primer y el segundo periodo. Es increíble lo que ha ocurrido en el partido. Hay falta ahora a favor de Marbella, la va a pegar Jean. Se dispone al lanzamiento Jean Pires. Recuerden que el empate metería la final a Huelva, como ya estaba precisamente recitando el speaker del partido. Marbella obligado a ganar si quiere jugar la final. El empate y la victoria le vale a Huelva, ya que acabó en mejor posición en temporada regular. Huelva segundo, Marbella tercero, aunque sí que es cierto que con una renta muy escueta, ya que tan solo le sacó un puntito. 39 Huelva, 38 Marbella, mientras que cuarto acabó Torroseño con 37. Apelotonados prácticamente los equipos del segundo al cuarto, mientras que de 7 Málaga le acabó ganando a Huelva. 7 puntos le sacó el equipo malagueño al equipo nubense. Remate de Jean fuera. Remate fuera de Jean. Va a sacar de portería y tenemos al brasileño. Juega Huelva. Balón a la derecha. Interviene Pedro, que la eleva con riesgo, pero en todo caso le acaba llegando a Camacho. Juega Camacho. Pedro García insiste con el propio Camacho. Va a mover desde el arco. Allá va Fran. Envía a Fran templando para Pedro García, que viene en la jugada de Pedro. ¿Para dónde Pablo? Saque de esquina, que bien se la preparó, que bien se fabricó. Ahora Pedro, ese remate que le acabó sacando Pablo López. Juega Pedro de cabeza, mete el centro Mier, la acaba sacando Jean. Le toca mover a Marbella, que busca el contragolpe, juega al bote. Se la queda Camacho. Juega Camacho, envía por dentro hasta acabar encontrando a la figura de Pedro. Juega Pedro, Pedro para Camacho, insiste con Pedro García. Mortigo buscando prácticamente la acción anterior, la pega Pedro bastante mordida. Sacará Pablo López. Envía Pablo López, incorpora ya Koeman al ataque, dejando en la zona del cierre como tal a Pablo López. Envía Pablo López, la acaba salvando Jean Pires. Aguanta la pelota Jean. Recuerden, doblete para Marbella de Lucao. El gol ha sido de Caldas para Huelva. El que la tiene es Pablo. Juega Pablo, balón cabeceado por parte de Lucao. La entrega para Les del Roses Playa. Juega Pablo López, cede bien para Jean, buscando ahora bajar un poquito la fogosidad del encuentro. Este resultado que interesa a Marbella. Mate fuera de Pablo. Va a sacar de portería, lo hace Camacho. Va a sacar Camacho, cede a la derecha, buen control por parte de Pedro García, se incorpora a campo rival, mete el centro Pedro. A ver, saque de portería. Juega Marbella, el que la tiene es Araujo. Se frena Araujo, pisa la pelota, le va encimando poco a poco Pedro. Aguanta el brasileño hasta que la acaba dejando para Pablo. Se incorpora ya al ataque Araujo. Se queda atrás Lucao, el balón que iba para Araujo, corta de cabeza Caldas. Saque de esquina para Marbella. Va a sacar Marbella, 9 para el final. Va a mover Jean, juega Jean, segundo palo, lanzamiento de Chilena, que para dónde Camacho otra vez. Nueva tentativa para Marbella a través de Jean, la ha tenido para el tercero el equipo blanco, que paradón abajo de Fran Camacho. Lanzamiento de Chilena de Araujo, la saca al límite en la línea de gol Fran y luego acaba despejando, lo hace con la espalda Mier. Camacho, que parece que le ha entrado algo de arena a los ojos, vaya paradón de Fran para evitar el tercero de Marbella. Habría hecho muchísimo daño al equipo rosa. Va a haber córner en cuanto esté absolutamente restablecido Camacho. Va a haber servicio de esquina. Quien la va a poner en juego es Jean. Juega allí, la buscaba Araujo, se la va a quitar de encima Huelva, buscando el contragolpe. Tacuya, que no consigue mantenerla. Habrá, por lo tanto, servicio de lateral a favor de Marbella. La va a servir Lucao. Juega Lucao, la acaba entregando atrás para que ya
intervenga el guardameta. Este es Pablo López. Aguanta Pablo, cede a la derecha, la quiere mantener y lo consigue Jin. Jin, que quería cambiar el ritmo y marcharse por la derecha, tocó en el jugador de Huelva. Saque de lateral para Marbella, 8 y poco para el final del encuentro. Sigue ganando el equipo de Ramírez. Este resultado le vale para acceder a la final, donde le espera muy seguramente el Empie Málaga. También tiene que jugar su encuentro torroseño. Se duele Pablo López. Se tiene que parar el partido. Se duele Pablo, pide disculpas Mier. Se incorpora Pablo, acepta las disculpas del capitán de Huelva. Llega tarde, le muestra la planta del pie. Y acaba cometiendo falta. Ingresa Brian Hernández. Libre directo para Marbella, 8-26. Le toca pegarle a Pablo López. Allá va Pablo. La pega Pablo López, pierna derecha, se le va a marchar a Pablo. Saque de meta, por lo tanto. Juega Huelva. Lo hace desde la parte izquierda. Este es el guardameta, Camacho. Sale Camacho, la puede pegar Camacho, prefiere ceder a la derecha, encuentra ya João Marcos, cañonea João Marcos. El envío se marcha directamente fuera al brasileño. Ahora, por lo tanto, servicio de portería. Envía a Pablo López, cede para Lucao. Hombre clave para entender que ahora mismo esté en la finalísima Marbella, que quedan todavía casi 8 minutos. Va a mover a Araujo. Cede Araujo, la cede para Pablo López. Pablo López envía para Araujo, la pincha muy bien en la arena de Rota. La va a perder Marbella, la salva para evitar que salga de línea de fondo. João Marcos va a jugar la Camacho, envía a Camacho. Brian intentaba ceder de cabeza, aunque era complicadísimo. Saque de lateral. Juega Lucao. Lucao para Pablo. Sale Pablo, libre de marca, la pega Pablo. Despeja Huelva. Ojo ahora a Pablo con problemas. Balón que se le escapa. Recoloca a Pablo López a punto de anotar un golazo. Ha estado Huelva ahora. Saque de esquina. Va a jugar Huelva. Araujo corta de cabeza como puede. João Marcos que protege. Saque de lateral. 6:50. Sirve João Marcos. La acaba dejando atrás para que ya intervenga Fran Camacho. Allá va Fran, custodia la pelota, la deja a la derecha para João Marcos, amortiga muy bien con el muslo sin dejarla caer a la arena de Rota. Brian, cae el jugador de Marbella, la tiene Lucao que frena y la acaba frenando. Araujo que se reincorpora y le reclama la acción al jugador de Huelva. Ahí está la acción repetida, la que se lleva un topetazo Araujo con Takuya Kaguma. En todo caso parece una acción fortuita. Takuya Kaguma que le está explicando el motivo de la acción. Y Araujo, mientras tanto, viendo que esté todo en su sitio. Se duele Araujo de ese golpe en las costillas. Va a mover en la portería Pablo López. Envía a Pablo López, cede a la derecha, según le viene la pega, lanzamiento fuera de Jin. Ahora nadie ya quiere cometer ningún error y obviamente guarda la ropa Marbella, aunque es verdad que solo tiene un gol de renta. Además de que ese empate le vale a Huelva. A Huelva tan solo le hace falta un golito para meterse en la final. Va a jugar la pelota João Marcos. Juega João Marcos, bueno el pase, Brian de chilena directamente fuera. Vamos al Ecuador del último periodo. Va a sacar Pablo. Juega Pablo. Cediendo de cabeza, lo hacía Lucao. La eleva a Pablo, poniéndola en juego. Balón complicado para Lucao, que consigue ceder atrás para Pablo López. Se duele Lucao ahora de un golpe en el tobillo derecho. Tiene que volver a parar el partido. Se dispone a... Ha habido falta. La va a pegar Lucao.
Allá va Lucao. La pega Lucao. Balón fácil a las manos de Camacho. Va a jugar la Camacho, mueve por dentro, va a intentar salvar la Takuya Kaguma. Takuya que hubo un momento en el cual perdió la orientación del esférico. Se la acaba quedando Koeman, que buscaba el autopase, la pierde Koeman, le cierra por completo los espacios y las opciones a João Marcos. Le toca mover a Huelva. Este es el brasileño João Marcos, 2 golitos anotó en el duelo de ayer. Por ahora el único tanto nubense ha sido de Caldas. Remate de João Marcos fuera, está con pocas ideas. Se vuelve a los últimos metros. Es cierto que tiene arriba a Brian, tiene arriba a Takuya, tiene toda la pólvora en el quinteto Rafa Millán, pero volvemos a repetir, le está costando mucho ver el arco de Pablo. Es cierto que también es verdad que está un gol tan solo de la final, puede pasar de todo. Juega Marbella, se escapa Jean, sigue Jean, la pega Jean. ¿Para dónde Camacho? Córner. ¿Para dónde Camacho para salvar a Huelva? Saque de esquina. Va a jugar Marbella, este es Koeman. Juega Koeman enviando atrás a zona de seguridad, ojito al bote. Se le acaba quedando Pablo López. Llegamos a los momentos de la tensión, de los nervios, a menos de 5 para el final. Presiona João Marcos. Quien se la queda es Pablo López. Juega Pablo, cede a la izquierda, buen control de Jean, pisa Jean, pierna derecha, la mantiene Jean. Prefiere ceder atrás para Pablo López. La mantiene Pablo López, saliendo con 2 cierres prácticamente, con Jean y con Coletti. Va a jugar Pablo López, envía a Pablo, intenta salvarla al capitán. La tiene Marbella a través de Coletti. La acaba ganando Camacho, que la cazó sin problemas. Va a jugar Camacho, juega Camacho, cede para Pedro, otra vez el internacional por España. La mantiene Fran Camacho, envía para Pedro García, otra vez balón para Fran, defiende en bloque medio Marbella, que lo tiene cerquita. Camacho, Pedro García, la baja bien Pedro. Pedro por dentro, le salta la presión Lucao, se la queda Pedro, que se queda como el hombre más rezagado en el ancla. La mantiene Camacho, Camacho insiste con Pedro, otra vez para el portero Camacho. Camacho insiste con Pedro, Pedro que no consigue salvarla, lateral para Marbella. También está jugando como es normal, con los nervios de Huelva, que ve como el reloj de arena va en su contra. Va a mover la pelota desde la portería Pablo López. Allá va Pablo López, sigue Pablo, sale de sus dominios, envía a la parte izquierda, la quiere mantener Jean. Va a ganar en portería Camacho. Saca Camacho, cediendo a la parte derecha, el control que no es nada bueno de Caldas. Se le marcha a William Caldas, está muy errático. Huelva muy fallón en los últimos metros. Eso le está penalizando en este segundo partido definitivo. Va a sacar Pablo López. Envía Pablo López, parte izquierda, el control que no es bueno de Koeman. Ahora por lo tanto servicio de lateral en favor de Huelva. El que saca es Pedro. Juega Pedro, la acaba dejando para Camacho, envía Camacho, cede ya para Pedro. Juega Pedro. Pedro para el cancerbero. Camacho, ya tiene que irse con todo Huelva, no le queda otra, falta de 2,5, la pega Pedro fuera. La tuvo Huelva para el empate, la envió fuera Pedro García. Juega Marbella, la salva Pablo al límite. Falta de Caldas. Falta de William Caldas. Falta sobre Pablo López. 2 minutos, estamos a los 2 minutos. Y vamos a tener otro tiro en cono. Se dispone a pegarle Pablo López. Ahí está la falta, llega tarde Caldas. Acaba por golpear la cabeza de Pablo López. 2:16 para que acabe el partido. Marbella 2, doblete de Lucao. Huelva 1, gol de William Caldas, que es precisamente el que acaba de cometer la falta. La juega en corto Marbella, este es Pablo. Vía Pablo, parte derecha, va a recuperar Huelva, la reclama por delante Brian Hernández, presiona hasta el final Lucao. ¿Qué partidos ha marcado Lucao? Un auténtico jabato, cómo luchas todo, cómo lucha absolutamente todas el brasileño. Además de anotar 2 goles clave, balón de Pedro, era templadito, buscando al pívot, no lo encontró. Saque de portería. Va a mover Pablo, 1.50. Envía Pablo López, juega para Jean. Vuelve a mover Pablo López, sale de sus dominios, la pega Pablo. Entre medias estuvo a punto de anotar
Creo que ha sido Coletti. No, perdón, Coletti no, Koeman. Hay falta. Koeman, que por cierto tiene amarilla. Tiene que andarse con cuidado el gallego. Falta de Koeman. La cazó Camacho como pudo. Luego le suelta la mano. Le suelta un poquito la mano Koeman a Camacho. Y el colegiado acaba indicando la falta al señor Hidalgo Márquez. Camacho besando la pelota. Jugador que ha anotado varios goles en el campeonato. Y yo francamente me atrevería a que la va a pegar directa. La va a pegar Camacho. Cogiendo toda la carrerilla que le permite la portería. 1.38. Buscando Fran Camacho el gol que le meta en la final a Huelva. Allá va Fran, la pega Camacho. Balón que le sale muy centrado. La cazó sin problemas Pablo López. Envía Pablo López, parte izquierda. Se escora para mantenerla Koeman. Qué bueno el giro de Koeman. Sigue Koeman, el pase de la muerte. Buscando a Jean. Se la acaba quedando Joao Marcos. Se frena Joao Marcos. Acaba entregando atrás sobre la figura de Fran Camacho. Aguanta Fran. Cede la parte derecha. Cabeceo por parte de Pedro. Puede tener empate Huelva. Fuera Brian. La ha tenido Brian para el empate a 2. Libre de marca. A pocos metros de la portería la manda fuera Brian Hernández. El pase es fantástico de Pedro. Brian que perdona. La tuvo Huelva para el empate. Ahí tenía el billete a la final el equipo rosa. Va a sacar Pablo López. Último minuto de partido. Va a sacar Pablo López. Cruza la pelota, la envía a la izquierda. Mete el centro Koeman. Se le va a escapar por línea de fondo. Moverá Huelva. Ahora mismo estaría eliminado. Jugaría mañana la final de consolación frente a Torroseño. Seguramente buen pie Málaga. La va a jugar Camacho. Juega por dentro Pedro García. Balón en globo. Lanzamiento de chilena. Gol de Huelva. Gol, 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 gol de Huelva Takuya Kaguma. Aparece el killer, aparece el tanque japonés para poner el empate a 2. Este resultado mete en la final a Huelva. Le estaba costando ofrecer un buen tono en el playoff, pero aparece en el momento clave, decisivo, determinante. Takuya Kaguma anota el Nippon 2-2 en el marcador. Golazo de chilena con aroma pase a la final. Golazo de Takuya Kaguma. Qué golazo de Takuya. Estuvo a puntito de sacarla Pablo López, pero el balón iba con mucha potencia y se acabó alojando en el arco marbellí. El doble empate mete en la final a Huelva por mejor clasificación en temporada regular. Quedan 43 segundos. Ahora sí se tiene que ir absolutamente de perdidos al Río Marbella. Ojo Gin, le puede quedar franca al remate Gin Pires. Va a haber saque de portería, pero antes se duele Camacho, se para el encuentro. Camacho que reclama una botella de agua para poder refrescarse y quitarse la arena que tiene en su rostro. Este es el remate de Gin. Se acabó marchando por línea de fondo y será saque de portería. Bailando en una cuerda floja. Huelva durante todo el encuentro estaría saliendo como ganador de este doble encuentro espectacular frente a Marbella. Aunque parezca un topicazo, los dos equipos merecen acceder a la final con 16 goles, 8 y 8 en el primer duelo. Este con empate a 2, pero obviamente tan solo uno puede acceder a la gran final que inicia mañana. Sería Huelva, como decimos, por esa mejor clasificación en temporada regular. 39 puntos por 38 del equipo marbellí. Se le escapa la pelota a Huelva. Saque de lateral para Marbella, que le hace falta un gol para meterse en la final. 25 segundos, la tiene Pablo López, la reclama Koeman, parte izquierda, se queda sin tiempo. El equipo de Ramírez la mantiene Koeman, amaga con jugar por dentro, se la juega individual. Lanzamiento de Koeman, se va a marchar fuera. La pegó prácticamente al aire el gallego. Sacará de portería a Huelva, que lo tiene prácticamente en la mano. Cabecea Guisado, Camacho que la acaba embolsando, juega largo Fran Camacho. Balón ya en el vuelo, la va a jugar en la parte izquierda Huelva. Se va a acabar el partido, el crono se pone a 0, final. Final en la playa de la Costilla, el Recreativo de Huelva. El Fútbol Playa Huelva accede a la final de mañana. El doble empate tras mejor clasificación en temporada regular permite que el conjunto rosa en el día de hoy mañana esté en la final, donde le esperará seguramente
el En Pie Málaga. Es pensar de jugar el segundo duelo de semis frente a Atlético Torroseño. Partido espectacular con 2 goles. Ese último tanto de Takuya Kaguma de Chilena, sin ninguna duda, quedará grabado en las retinas de los aficionados del Decano, que consigue acceder a la final. El que fuera campeón hace tan solo 2 años, el Fútbol Playa Huelva, luchará por levantar el título en tierras gaditanas. Empate a 2. El que accede a la final es el cuadro de Rafa Millán. Felicidades a Huelva, que mañana arrancará esa final frente al En Pie Málaga o frente al Atlético Torroseño. Cerramos el encuentro con este empate con sabor a victoria para Huelva. A las 8:15 tendremos la oportunidad de ver el duelo entre Torroseño y En Pie Málaga, segundo duelo de la semi. Ya saben, clasificado para la final el cuadro rosa, el conjunto albiazul, el Fútbol Playa Huelva.